Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a los que estáis aquí con nosotros en la sede de ANIS y a los que nos seguís por streaming. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante como es el tema de la obesidad, pero sobre todo vamos a hablar de cómo informamos sobre obesidad. Decía el actor Brendan Fraser, el actor protagonista de la película The Whale, La ballena, en la presentación que hizo de la película, que si bien le costó muchísimo interpretar el papel a nivel de, por ejemplo, soportar el peso de la prótesis, imitar los movimientos, la voz de una persona que pesa más de 200 kilos, lo que más le preocupó y su gran reto fue tener la empatía de entender lo que estaba viviendo una persona en esa situación. Y ese fue su gran reto y posiblemente uno de los motivos por los que le dieron el Oscar, ¿no? En el que lo ganó el Oscar hace 2 o 3 años. Y pensando en esa necesidad de empatía, pensaba también en esa necesidad de empatía de cara a los periodistas. ¿Cómo vamos a informar de obesidad si no entendemos la obesidad, si no comprendemos la obesidad y si no nos ponemos en la piel de la persona que la está sufriendo? Hoy vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de esta enfermedad crónica con una elevada prevalencia, especialmente ahora, entenderemos por qué, con un impacto metabólico importantísimo, por supuesto cardiovascular, pero muy especialmente psicológico y también social. Y vamos a hablar sobre todo de cómo informamos sobre obesidad, porque muchas veces estamos utilizando palabras sin ninguna intención de hacer daño, pero por pura ignorancia, porque no hemos aprendido a informar sobre ella, podemos estar creando un efecto muy distinto al que nosotros quisiéramos hacer cuando estamos informando, porque normalmente los periodistas de salud y ciencia somos muy rigurosos con los datos, con la información, pero a veces necesitamos actualizarnos en cómo informar sobre una patología. Sabemos, y lo dicen también muchos estudios y muchas publicaciones de sociedades científicas, que actualmente la población, la imagen que tienen también de la sociedad es la imagen que está recibiendo de los medios de comunicación, su percepción, pero también la percepción de las personas que tienen la obesidad. Vamos a hablar, como no, de estigma, porque el estigma no es solo un problema ético, que por supuesto lo es que tiene consecuencias directas sobre la obesidad. Puede retrasar el diagnóstico, retrasa claramente, y eso aparece en muchos informes también, ese momento de pedir ayuda, de ir a la asistencia sanitaria. Y desde luego tiene también un impacto, el estigma, en el dolor, en el sufrimiento, en el impacto también mental, ¿no? de las personas con obesidad. Y vamos a hablar también del lenguaje, no desde un punto de vista estético, que también es importante, sino del rigor, de la precisión, del respeto y, en definitiva, de la salud pública, porque las palabras en obesidad también pesan. Tenemos con nosotros, ya vamos a ir presentando a los dos ponentes, a Javier Salvador, que es miembro del grupo de estigma y desigualdad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Bienvenido. Y tenemos también con nosotros a Andoni Lorenzo, del Foro Español de Pacientes. Bienvenido. Buenos días. Me gustaría empezar contigo y me gustaría empezar preguntándote por qué se crea precisamente un grupo de estigma dentro de la SEN, de la Sociedad Española de Endocrinología Bueno, y pues Nutrición. yo creo que la razón es absolutamente clara. La obesidad es una enfermedad extraordinariamente prevalente y crónica. Es decir, la obesidad no se cura, siento decirlo, se puede controlar. Y entonces la obesidad genera una serie de complicaciones, más de 200 descritas, no son 4 o 5, más de 200 descritas. Y quizá el tema más importante en relación con lo que se va a desarrollar hoy aquí es la estigmatización de la obesidad, que la obesidad es una enfermedad crónica pero muy compleja, que tiene sus causas, que tiene su fisiopatología, que tiene sus criterios diagnósticos, que tiene sus tratamientos, sus guías de tratamiento, pero hay personas que tienen lo que se llama sesgo a la hora de considerar lo que es cierto o no es cierto, y consideran que la obesidad depende de la persona, que depende de la voluntad, que es una actitud que una persona voluntariamente asume, y realmente esto es algo absolutamente falso. A esta falsedad se le denomina estigma, y como consecuencia de la estigmatización las personas sufren la discriminación o la marginación de la sociedad y una serie de complicaciones que luego yo comentaré muy brevemente, y que por lo tanto es imprescindible abordar este tema. Es un tema que además es un poquito invisible, porque las personas que lógicamente lo sufren tampoco son dadas a hacerlo público,
Y entonces es lógico que una sociedad que esté interesada en avanzar en obesidad, como es la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición o la Sociedad Española de Obesidad, etcétera, otras sociedades científicas también, pues lógicamente organicen grupos de estigma para combatir el estigma, aspecto que no es nada fácil, pero que es algo imprescindible. Y mucho más frecuente de lo que creemos. Cuando quieras empezamos a ver la información. Bueno, yo voy a hablar de pie, porque siempre me gusta hablar de pie. Bueno, bien, pues entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y muchas gracias de parte de la SEN por permitirnos, bueno, participar en este foro, en este encuentro con profesionales de los medios de comunicación que, a mi modo de ver, tienen una responsabilidad, diría yo, muy relevante en este tema, ¿no? Entonces, bien, uno de los puntos importantes que también participa o ayuda a explicar el por qué el estigma ha crecido y sigue creciendo es porque la obesidad ha evolucionado de una forma espectacular en los últimos años, o en las últimas décadas, diría yo. Pero cuando yo empecé endocrinología, como dirían los ingleses, long time ago, es decir, hace muchos años, pues entonces la obesidad se contemplaba de una manera que hoy calificaríamos como destigmatizadora. Es decir, cada uno es dueño de su destino, las personas son las que tienen en sus manos el desarrollar obesidad o tratar la obesidad o cuidar de la obesidad. Hoy en día sabemos que eso no es así. Es decir, la obesidad es una enfermedad crónica que tiene sus causas, que tiene causas muy complejas, porque es muy multifactorial, pero hay causas, por ejemplo, hay un factor genético muy relevante, pero también hay un factor ambiental extraordinariamente determinante, como es el que sucede. Estamos rodeados de un ambiente obesogénico absolutamente claro y en el que, lógicamente, con la interacción con la genética, de ahí resulta que hay personas que están rodeadas, imbuidas en ese, o incluidas en ese ambiente obesogénico, pero no desarrollan obesidad. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros, como consecuencia del ambiente obesogénico, pues vamos a tender a que la obesidad sea un problema, y la realidad es que la prevalencia o el interés, en interés científico, pues en relación con el estigma se ha disparado de una forma extraordinariamente relevante. Yo solamente voy a decir una cosa. Está previsto, las predicciones indican que para el año 2035 la tasa de personas que viven con obesidad en España alcance un 37%. 37%, que es extraordinariamente impresionante. Es decir, ahora estamos en, bueno, según las series, entre un 18, un 22, 23%, ahí andamos. Bueno, pues vamos a ir, seguimos, las predicciones son hacia seguir creciendo, a seguir aumentando de una forma absolutamente preocupante. Bien, me gustaría que los conceptos fueran absolutamente claros, y esa es la razón por las palabras que voy a decir ahora. El estigma de la obesidad se basa en el sesgo de peso, que es lo que he comentado antes, la suposición errónea que está causada por una falta de voluntad, autodisciplina y responsabilidad de la persona que vive con obesidad. Y ya voy a empezar a hablar, a subrayar, que el lenguaje es muy importante también, no solo para los medios de comunicación, sino para también los que comunicamos, aunque no seamos medios, pero, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Y entonces no se debe decir las personas obesas. Eso realmente desprecia a la persona, porque hace que se le califique en razón de una enfermedad que tiene. No de una actitud, no, de una enfermedad. Y esa es la razón por la cual yo siempre utilizo personas que viven con obesidad. Me gusta personas que viven con obesidad, incluso más que pacientes que viven con obesidad, personas que viven con obesidad. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Y entonces, si yo pienso que las personas que viven con obesidad deben su situación a una falta de voluntad, o pues pienso que también son más vagas, son menos capaces, son menos inteligentes, tienen menos autoestima, estoy cometiendo una injusticia y un atentado contra los derechos de esa persona, porque realmente estoy acusándole de algo que depende de una enfermedad y no de su voluntad. Por tanto, este planteamiento contraviene de una forma frontal las evidencias científicas que muestran que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, progresiva y recidivante. Vuelvo a decir, no se cura, a día de hoy no se cura. Si un día con terapia génica se puede curar, no lo sé, no lo veo fácil porque son muchos los genes implicados, pues ya veremos, pero hoy en día no. Por tanto, la gente que dice que se cura, pues no es correcto. Y por tanto, hay que entender, comprender a la persona que vive con obesidad, comprender lo que le sucede, ayudar, ser solidario con ella y tratar de conseguir que no tenga barreras para aplicar las medidas terapéuticas oportunas, que cada vez son más modernas y mejores, ¿no?
Por lo tanto, hay una escalera, es decir, una cadena entre el sesgo de peso, la estigmatización y la discriminación. Es decir, esto es algo absolutamente clave y todo el mundo debe entender esto y, por tanto, la gravedad que tiene ser un estigmatizador que se debe fundamentalmente a la ignorancia de lo que yo estoy hablando ahora, es decir, del conocimiento acerca de las causas de obesidad y de las consecuencias de la obesidad. Entonces, eso es muy, muy importante. Claro, ¿cuán de frecuente es la estigmatización en nuestra sociedad? No es fácil de saber, pero los datos que se obtienen de las preguntas que se hacen a las personas que viven con obesidad y se les pregunta, oiga, ¿usted se ha sentido alguna vez maltratado lingüísticamente, por ejemplo, por un profesional sanitario? Bueno, pues a un profesional sanitario, pues alcanzan las cifras, sugieren en torno a un 70-75% de las personas que viven con obesidad que declaran que los profesionales sanitarios no le tratan bien, haciendo alusión a estos conceptos que acabo de comentar. Sin embargo, las personas que viven con obesidad se relacionan en muchos entornos sociales. Es decir, está el entorno laboral, está el entorno escolar, está el entorno sanitario, está el entorno familiar, por ejemplo. Bueno, pues el entorno familiar, en los entornos familiares, en una encuesta llevada a cabo en 6 países, Estados Unidos, Canadá, Australia y en Europa, Alemania, Inglaterra y alguno más, España no, Francia. 6 países, bueno, ahí el porcentaje de personas que declaran, personas que viven con obesidad, que declaran que están estigmatizadas por la familia es del 88%. Por la familia. Es decir, entonces, claro, si te estigmatiza la familia, si la familia genera una falsa historia de culpabilidad respecto a algo en lo que tú no eres culpable, pues entonces esto te arruina la vida. Es decir, que te destruye la personalidad, te margina, te empuja hacia el desarrollo de enfermedades psiquiátricas. Eso es muy relevante. Pero en todos los entornos, en el entorno escolar, pues lo mismo, unas tasas altísimas, en el entorno laboral, en todos los entornos, hay mucho estigma. Bueno, por tanto, esto contraviene lo que ya se sabe, científicamente está demostrado, que es una enfermedad crónica multifactorial, progresiva y recidivante. Esto está absolutamente claro, está bien demostrado y, por lo tanto, contravenir esto en favor de culpar a la persona de algo que es mentira, pues realmente es una injusticia absolutamente gigantesca. Y esto es algo que lo podemos tratar y abordar simplemente conociendo lo que yo estoy diciendo ahora. Es algo sencillo. Los efectos realmente son demoledores. Se produce un estrés crónico mental absolutamente importantísimo que facilita el desarrollo de enfermedad psiquiátrica, ansiedad, depresión, algunas personas suicidio, adicciones, por ejemplo, y además ese estrés que produce esas enfermedades psicológicas, bueno, se ve empeorado porque las personas, lógicamente, si son precisamente estigmatizadas en su entorno sanitario, se alejan del entorno sanitario. Es decir, no quieren seguir las indicaciones y no quieren volver a las revisiones. Y es una enfermedad crónica, como he dicho. Por lo tanto, esto es tremendamente relevante, porque esto quiere decir que provoca que la obesidad siga creciendo, aumente, se agrave y todas las complicaciones con ello de la obesidad, pues lógicamente se estimulan en las personas que sufren esta estigmatización. Voy a decir una cosa que no he dicho, y es que la estigmatización, además, hay un grado de estigmatización que se llama la internalización de la estigmatización, que es que la persona estigmatizada se cree lo que le dicen las personas que le están estigmatizando. Entonces asume que efectivamente tengo poca fuerza de voluntad, la culpa es mía, y entonces, claro, esto lógicamente se acompaña de un aumento mucho más flagrante de las complicaciones asociadas. ¿Quién estigmatiza? Ya hemos comentado, los médicos estigmatizamos, las personas en la familia estigmatiza, los compañeros de clase estigmatizan. También se sufre estigma, por ejemplo, en los transportes. Cuando una persona llega al lugar, al asiento del avión que le ha correspondido y ve que no entra, tiene un problema muy serio. Cuando una persona va al cine y tampoco entra bien Bueno, pero esto no es culpa suya. Es decir, el estigmatizador dice, bueno, pues él verá, ¿no? Es decir, que se las arregle, es decir, porque está en su mano. No está en su mano, está en nuestra mano. Y sobre todo, el que no se estigmatice está también absolutamente en nuestra mano, porque los estigmatizadores son las personas que rodean a las personas que viven con obesidad. Muy importante. Los medios tienen un papel absolutamente imprescindible. Los medios
son un altavoz para la población, porque los medios tienen credibilidad, los medios tienen rigor habitualmente, generalmente, ¿no? Pero es verdad, es decir, es cierto. Entonces, es decir, los medios es un altavoz, los profesionales sanitarios otro muy relevante, las universidades y los medios educativos también, porque están para enseñar. Entonces, estos son elementos que deben estar absolutamente implicados. Y, lógicamente, todas las personas que están alrededor de las personas que viven con obesidad también tienen la necesidad y la obligación de ayudar a que ese estigma vaya desapareciendo. Entonces, en los medios, por ejemplo, hay medios que efectivamente hay publicaciones científicas. Una hace 3 años en Clinical Medicine 2022, donde se muestra que efectivamente la prevalencia de estigmatización a través del lenguaje o a través de imágenes es muy elevada en los medios de comunicación, muy elevada, y hay muy pocos medios de comunicación que tratan el asunto de cómo se puede abordar con eficacia la estigmatización. Muy poco todavía de esto. Creo que, afortunadamente, en los últimos meses, pues empieza a aparecer alguna información en este sentido. Pero no basta con decir, estamos muy mal. ¿No? ¿Cómo demonios? ¿Qué estrategias vamos a hacer? Y ahí los grupos de científicos de desigualdad y obesidad, como el que capitanea la doctora Ana Zugasti, en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, tienen un papel absolutamente relevante. Es cierto también que los medios tienen mucha fuerza, y la fuerza en este terreno también la demuestran porque hay medios que también luchan contra la estigmatización. Es decir, que ofrecen información interesante, reducen en sus titulares la oportunidad de la estigmatización, es decir, no entienden que la estigmatización se va a producir, y eso, lógicamente, pues, facilita que la sociedad pueda ir en favor adecuado. Por tanto, los medios, el lenguaje debe ser apropiado y coherente, ya lo he dicho antes, es decir, no se debe decir persona obesa, no se debe decir paciente obeso, no se debe decir gordura. Debe haber una adecuada narrativa respecto a que la obesidad es una enfermedad crónica. Es decir, eso es importante. Es decir, no basta decir, no, yo tengo un lenguaje antiestigmatizante. Ya, pero luego me parece que el paciente no le mando a revisión porque al fin y al cabo la culpa es suya y tal. Esto es, aunque utilices un lenguaje correcto, estás estigmatizando de forma absolutamente de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Las imágenes también. Si se fijan, la prevalencia de exceso de peso en España en estos momentos es de un 60-62%. Total, sobrepeso y obesidad. Mucho. Entonces, si se fijan, la gran mayoría de las personas que salen en los medios, en las fotografías, no tienen obesidad, joder. ¿Cierto? Sí. Y eso, pues, es algo que no me parece lógico. Es decir, estadísticamente no se sostiene. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Y hay medios de comunicación que sacan a las personas que viven con obesidad sin cabeza, para que no se les vea la cara, o que les sacan en situaciones un poco ofensivas, es decir, como haciendo labores sin hacer nada, sedentarios, comiendo una barbaridad de comida rápida, por ejemplo. No, las personas que viven con obesidad son personas como cualquier persona, es decir, tienen sus trabajos, son felices en sus momentos, en otros momentos no lo son, como nos pasa a todos. Es decir, que esto es muy relevante también, ¿eh? El rigor es muy importante, por lo tanto, que los medios de comunicación asuman el rigor científico de las causas de obesidad, de que no es una enfermedad crónica. Esto es muy importante que sea. Y, lógicamente, pues que se anime a las personas con obesidad a que se puedan asociar, a que puedan informarse, es decir, ofrecer fuentes de información válidas, ¿no? Bien, por tanto, por último, decir que para los medios yo les diría que hay que emplear un lenguaje muy adecuado, las imágenes tienen que ser correctas, esto también es muy importante. Hay que ser riguroso en lo que respecta al concepto de la obesidad como enfermedad crónica y que el paciente no es culpable, no se debe deshumanizar con las imágenes, no calificar a la persona por su peso, también podríamos calificar a las personas por la nariz, ¿no? Decir usted una nariz, o no sé, tiene unas cejas un poco raras, o como me pasó a mí, no tiene pelo, pues sí, no tengo pelo, y aquí estoy. Bueno, en su momento yo también sufrí algo de estigmatización, en ese sentido lo tengo que decir, y además seriamente hablando, ¿eh? Si alguien quiere saber, no lo voy a grabar aquí, pero me puede preguntar y se lo digo perfectamente. Yo creo que hay que criticar la estigmatización porque es una injusticia que es insoportable. Es insoportable. Entonces todos debemos, las buenas personas tienen que estigmatizar. Y no estoy diciendo que los estigmatizadores sean malas personas. Los estigmatizadores son ignorantes, a veces salpicados también con un tono de insolidaridad también. Los medios deben formarse en obesidad.
los médicos nos tenemos que informar en comunicación, esto también me parece que es absolutamente relevante, y desde luego creo que dentro de los medios convendría, y hace poco hemos tenido una conversación en este sentido, informar a la sociedad de las verdades y falsedades de lo que se dice acerca de la obesidad. Muchas gracias, yo aquí paro y ya lo que me digo. Muchas verdades y mentiras sobre la obesidad. ¿Cómo lo veis desde el Bueno, pues yo os voy a dar, cuando me invitaron a esta jornada me preocupé, uno ya tiene más o menos unas ideas, pero me parecía un tema muy relevante también porque creo que no es del todo o lo suficientemente conocido, ¿no? Entonces me quise informar bien de determinados aspectos que creo que son importantes que se den a conocer. Lo primero, que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Es una de esas patologías que ahora mismo está más estigmatizada. El estigma no es inocuo y esto además tiene un impacto en la salud que afecta a la calidad de vida y sobre todo también al acceso a la atención sanitaria. Muchas personas con obesidad no solo conviven con una enfermedad crónica, sino también con la culpa, ¿no? Con la culpa, con el juicio social y con la desigualdad, ¿no? Hay una frase que creo que es muy relevante y dice que la obesidad es una enfermedad crónica y el estigma no debería de ser una de sus complicaciones, ¿no? Cuando hablamos de las complicaciones de las patologías crónicas. El estigma definitivamente lo que hace es empeorar la enfermedad, ¿no? La obesidad no es una cuestión de voluntad, es una enfermedad que tiene una base biológica y que tiene determinantes sociales. El estigma lo que genera es retraso en una consulta médica, ansiedad o depresión, aislamiento, peor adherencia al tratamiento o, en lo peor de los casos, se buscan alternativas no médicas que lo que hacen es empeorar todavía mucho más la situación de la persona, ¿no? Al final el estigma no motiva, el estigma lo que hace es enfermar, ¿no? Y cuando hablamos de obesidad muchas veces construimos una realidad que es la de la culpa, que ya lo ha dicho el doctor, ¿no? La persona que convive, me voy a quedar con esa frase porque me ha gustado muchísimo, que convive con la obesidad, pues siempre tiene esa sensación de culpa, ¿no? Que en muchos casos viene recogida de ese ambiente y de esa sociedad que a uno le rodea, ¿no? Es muy importante tener una buena comunicación porque al final en esa comunicación e intentando quitar esa culpabilidad a veces aparecen titulares muy alarmistas, ¿no? El uso de términos como una epidemia, ¿no? La epidemia de la obesidad, una bomba sanitaria, una carga o determinadas imágenes que también ha mencionado el doctor, ¿no? Haciendo un énfasis en determinadas partes de nuestros cuerpos. Esto al final genera un impacto muy grande en las personas, interioriza ese estigma, esa vergüenza. Eso conlleva también que muchas veces te limita tu vida social, evitas frecuentar determinadas, a ver si lo digo, gimnasios, piscinas, ir a la playa. Hay determinadas zonas donde las personas, pues, en esa situación de culpabilidad, de estigma, de vergüenza, evitan frecuentar, ¿no? Y además luego también uno siempre, con esa culpa va también añadido esa parte de fracaso personal, ¿no? De su enfermedad, ¿no? Desde la perspectiva del paciente, el mayor problema no es solo el peso, es sentirse solo, no escuchado y sobre todo no tratado con dignidad. Y a veces es de una forma que no es voluntaria. A veces las personas que nos rodean intentan ayudarnos, intentan, bueno, ver de qué forma nos pueden ayudar, pero es verdad que si no hay una buena formación, pues muchas veces esa ayuda tiene un efecto completamente contrario, ¿no? Al que el propio familiar, amigo, persona cercana quiere hacer, ¿no? Y yo quería concluir con una serie de datos que yo creo que son relevantes, sobre todo para tener conciencia de la dimensión de la obesidad, ¿no? El porcentaje tan relevante de la población adulta que ahora mismo presenta obesidad en España ronda el 15%. Luego habla de que casi la mitad de la población en España, que es una barbaridad, tiene sobrepeso.
como dice el doctor, es curioso que no encontremos cantantes, ni encontremos periodistas, ni encontremos gente famosa, que las vemos todos los días con ese perfil, pero al final, pues efectivamente, si sumas la parte de obesidad con la de sobrepeso, estamos hablando de un 60, casi un 70% de la población, ¿no? Hay un dato que me llama mucho la atención, que dice que desde el año 1987 la prevalencia de la obesidad se ha duplicado en España. Estamos hablando que en 40 años la obesidad se ha duplicado, ¿no? Y luego hay otro tema, que es que la obesidad no es igual para todos, ¿no? Aquí hay dos factores muy importantes, que es el menor nivel educativo y el menor nivel de la renta. Estos son dos factores muy determinantes en el tema de la obesidad y del sobrepeso. Hablar también, porque yo creo que es donde empieza a emanar el problema o la enfermedad, que es la obesidad infantil. Cerca del 40% de los niños tienen exceso de peso y alrededor del 15 o el 18% está ya en obesidad en edades muy tempranas, ¿no? Yo en mi etapa como presidente de la Federación Española de Diabetes recuerdo de esta parte de que liderábamos en Europa la obesidad infantil, ¿no? Es un dato pues muy preocupante, porque al final yo siempre decía ese relato de estos chavales, estos niños al final van a ser los futuros pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Y esto es algo que hay que trabajarlo ya desde la infancia, ¿no? Y luego otro dato que también me llama mucho la atención es el entorno alimentario, ¿no? Que influye fuertemente. El 80% de los menores consumen alimentos poco saludables. Yo creo que aquí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer, porque al final cuando estamos hablando de que todos tenemos que ser responsables con nuestro Sistema Nacional de Salud, uno de los grandes fundamentos donde podemos ver una buena mejora a nuestro sistema es precisamente las políticas de prevención, que desgraciadamente escasean, ¿no? Entonces, arrancar con políticas de prevención en el entorno infantil, en el entorno de los lugares de los colegios, bueno, yo creo que ayudaría muchísimo, ¿no? Pero es cierto también que hay una enorme presión por parte de los medios de comunicación. Siempre, cuando tenía alguna jornada en diabetes y estaba con padres, les decía, os voy a proponer un experimento. Quiero que desayunéis un sábado por la mañana con vuestros hijos e intentéis ponerles un desayuno saludable, pero hacerlo con la televisión encendida. Entonces uno se da cuenta del bombardeo que tenemos por parte de los medios de comunicación, de los anuncios que hay, que además ya son anuncios, todos ellos de dibujos animados, todos ellos con canciones muy pegadizas. Entonces, para un padre y una madre es muy complicado conseguir que sus hijos tengan esos hábitos saludables, ¿no? Y esto es algo que de alguna forma se debería de regular, que de alguna forma se debería trabajar mucho mejor. Y no me extiendo más. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar un par de preguntitas rápidamente al turno de preguntas, pero me quedo con una duda. ¿Qué es un ambiente obesogénico? Ambiente obesogénico es aquel que genera obesidad. Entonces, ambiente obesogénico es lo que acaba de decir Andoni, es decir, a una sociedad en la que fundamentalmente se prima el no hacer ejercicio. Estoy hablando de la sociedad general, no el que no va a los gimnasios y todos estos que tienen sus efectos secundarios también, pero sobre todo es decir que hay típicas fotografías que son muy interesantes, donde se ve que unas personas van subiendo unas escaleras hacia un gimnasio, y entonces tienen las escaleras y las escaleras mecánicas, y todas se van por las escaleras mecánicas. Es decir, estamos en una sociedad que vive promocionando el sedentarismo de una forma absolutamente clara. Estamos en una sociedad en la que fundamentalmente nos vemos rodeados de todo tipo de sobrealimentación, es decir, de estímulo hacia la sobrealimentación. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos genes ahorradores derivados de haber sufrido en nuestros ancestros, pues épocas absolutamente de hambrunas impresionantes, que lógicamente modificaron nuestros genes para que pudieran ahorrar la máxima energía posible para poder sobrevivir. Ahora ha cambiado la sociedad de una forma, yo diría que muy rápida, y nuestros genes siguen siendo ahorradores, con lo cual nuestra genética muchas veces está también en parte condicionada por esto. Ambiente obesogénico también es un urbanismo inadecuado. Es, por ejemplo, vivir en un barrio inseguro, es vivir en un lugar donde no haya una posibilidad de poder adquirir alimentos saludables.
y no comida rápida, por ejemplo, que por cierto es mucho más barata y por tanto habrá que echar mano de políticas sanitarias importantes por parte de la Administración para tratar de equilibrar estos problemas que finalmente, lógicamente, tienen muchísimo que ver con la progresión de la obesidad que se está produciendo en este momento, ¿no? Es decir, que es tremendamente multifactorial. Luego hay otros factores fisiológicos, por ejemplo, la menopausia, bueno, pues se asocia a más obesidad. Esto es algo absolutamente claro, ¿no? El cumplir años. Lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por mí. Lo digo por mí. Es maravilloso, pero facilita que haya más grasa corporal y por lo tanto haya más obesidad y más complicaciones de la obesidad. Estos son, por así decir, causas, entre comillas, fisiológicas que es imposible escapar de ellas a día de hoy, ¿no? Pero que todo lo que ha comentado perfectamente Andoni de los determinantes sociales de la salud, es decir, la pobreza, la soledad, las pandemias que precisamente producen soledad porque te dejan encajado en casa, encerrado en casa y lógicamente pues, todo esto se acompaña siempre de mayor probabilidad de desarrollo de obesidad. Los tratamientos hay muchos tratamientos farmacológicos que realmente se asocian con obesidad y por lo tanto nuestros compañeros médicos facultativos también deben conocer y por ejemplo los psiquiatras deben conocer que hay muchos tratamientos psicotrópicos que favorecen la obesidad y por tanto empujan y potencian las complicaciones derivadas de las enfermedades mentales. Y hay una gran relación además entre obesidad y enfermedad mental bilateral. Por tanto, eso también es muy relevante. Por lo tanto, hay muchas causas, muchísimas causas, y muchas complicaciones también. Hay que entenderlo porque solo de esa manera sí se puede comprender a la persona, sobre todo teniendo en cuenta que la neblina, o más que neblina, los nubarrones de la estigmatización están ahí dando la vuelta. Están muy presentes. Y una cosa, porque habéis hablado de estigma. A mí, bueno, los datos son increíbles, ¿no? El ambiente de estigma también dentro del personal sanitario, de la propia familia. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Estamos creando un ambiente favorable para la participación de las personas que viven con obesidad, por ejemplo, para que aparezcan en los medios, en la tele, en los periódicos, para que escuchemos su voz y su opinión, porque no están presentes en los medios de comunicación o no están todo lo presentes que deben estar. ¿Es culpa de los medios o es que no van? O sea, tienen ese miedo a la mirada del otro. Yo creo que ahora se está dando un cambio y precisamente ahora nosotros, el Foro Español de Pacientes, está siendo protagonista en ese cambio, que es que estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad en la nueva ley o en la primera ley de asociaciones de pacientes que nos va a permitir, si llega a buen puerto, que de una forma ya regulada las organizaciones de pacientes estemos en las distintas comisiones e instituciones teniendo esa voz, porque efectivamente muchas veces lo que nos ocurre es que se toman decisiones sin tener en cuenta esa opinión del propio paciente, ¿no? Y hay que entender, en un abordaje de la obesidad, hay que entender muy bien cuáles son esas dificultades a las que se enfrenta en su día a día un paciente con obesidad. Muy bien. Yo quisiera hacer una pregunta a raíz del estigma. Perdón. Gracias. El tema es el siguiente. Hemos hablado de luchar contra el estigma, haciendo más visible al paciente con obesidad, pero ¿cómo podemos hacer los medios de comunicación para evitar caer en justo lo contrario? Es decir, en dar una imagen de pena, de lástima hacia el paciente que vive con obesidad. Porque claro, estamos en una situación en la que podemos encontrarnos con que salimos de Málaga para entrar en Malagón, porque una persona con obesidad muchas veces despierta la lástima, vamos a decirlo entre comillas, del resto de la sociedad, y eso también forma parte del estigma, ¿no? La última noticia relevante en las redes sociales ha sido lo que le ha ocurrido a Alejandro, este chico de Granada que cogió la disciplina de salir todos los días a dar un paseo y hacer ejercicio y se graba llorando porque cuando pasaba por un parque unos chavales han empezado a decirle todo tipo de improperios, ¿no? Y otra vez volvemos a ese estigma, esa frustración de que a ese hombre ya se le quitan las ganas de salir de paseo, esa fuerza de voluntad, esa disciplina, se quedan completamente fracturadas y al final la noticia es esta. Es decir, la noticia de los medios y de las redes sociales, volvemos al estigma. No es una noticia la noticia es que una persona que vive con obesidad
ha sido burlada, criticada, menospreciada por unos jóvenes, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte muy importante y que no es fácil, aquí tengo que decir, que es la de la formación. Yo creo que los medios de comunicación os tenéis que formar, nosotros nos tenemos que formar cuando entramos en este ámbito, precisamente para tener esa comunicación y que sea una comunicación en positivo, ¿no? Claro, eso supone tiempo y supone una dificultad añadida. Sí, pero es que también tenemos un problema los medios de comunicación. ¿Solo uno? Bueno, en este tema concreto. Y es que solemos dar prioridad a la mala noticia que a la buena noticia. Entonces, a lo mejor sería idóneo, claro que esto es como pedirle peras al olmo, pero en fin, sería idóneo buscar temas en positivo que en vez de dar una imagen de pena, de lástima o de minusvalía de una persona con obesidad, pues se dé una imagen de, mira, esta persona que tiene 180 kilos y mide 1,50 ha conseguido, yo qué te voy a decir, pues titularse en doctorado de la universidad de no se sabe qué, ¿sabes? Y este tema... El de Ibai Llanos, el influencer, claro, ¿no? Que hizo un propósito, lo ha retransmitido durante todos los días, se ha visto esa evolución, esa imagen, ese impacto, que es una imagen que vale mucho, y además él mismo ha insistido mucho en toda la parte de cuidarse, bueno, eso también son buenas noticias que igual hay que sacarlas de vez en cuando, ¿no? El problema es que de los que estamos aquí no creo que dependa, ¿sabes? Bueno, pero hay que pelear. Hay que intentarlo, hay que eso pelear. sí, El periodista sí. en la redacción pelea por sacar una información y muchas veces también yo creo que lo consigue, ¿no? Claro. Hacer una observación. Gracias. Bueno, primeramente que es importante separar medios de comunicación de redes sociales porque hay una gran confusión. Un influenciador no forzosamente es un periodista y lamentablemente a veces la gente dice, no, que las redes sociales, no, bueno. O sea, hay que hacer una gran diferenciación. Un medio de comunicación formal que sigue los dictámenes del periodismo no es redes sociales. Pero luego quería preguntarles, ya que están, vamos a decir, como las tres patas de la mesa, ¿no? Está el médico, están los divulgadores, los periodistas y los pacientes. ¿Por qué no se plantea crear un manual para poder abordar el tema de la obesidad? Y lo vemos, un tema reciente fue con viruela del mono. Bueno, la OMS dijo, no se dice viruela del mono porque es estigmatizante, decimos Mpox, y entonces a decirlo, porque es como con el tema de la discapacidad, hasta cuando España dijo minusvalía, términos que realmente la gente asumía, y eso se asume, pero es porque se consagró en ley. Entonces creo que lo ideal sería un paso hacia adelante. Este es el manual para hablar de obesidad. Creo que tenéis un manual, ¿no? Sí, vamos a ver, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, una de las claves, quizás si hay que elegir una clave en esto, es la información. No la desinformación, sino la información. Claro, desinformación hay en todo, me parece a mí, no solo en la estigmatización de la obesidad, sino hay en todo. Entonces hay que pelear contra eso, pero hay que pelear con rigor, y sobre todo hablando de una enfermedad, como es la obesidad. Entonces, las sociedades científicas... Yo quiero romper una lanza en favor de las sociedades científicas, obviamente la SEN, porque, bueno, soy de la SEN, soy de la SEDO también, es decir que, pero bueno, pues se ocupan de estos aspectos también de forma interesante. Entonces las páginas web contienen información dirigida a las personas que viven con obesidad y a las personas, es que no hay que olvidarse, las personas que viven con obesidad tienen que aprender, por supuestísimo, pero los que les rodean también, porque si no, no saldremos de aquí, de este laberinto, ¿no? Entonces hay información disponible perfectamente, como el aula virtual de la obesidad, está en la página virtual de la página web de la SEN. Hay píldoras, una píldora de estigma también, hay informaciones de otro tipo también, y en las otras sociedades también. Es decir, yo creo que hay aspectos interesantes, pero uno también que hay que tener muy en cuenta es no solo a la sociedad, que por supuestísimo, sino a los profesionales sanitarios, que son unos altavoces impresionantes, que si transmiten una información inadecuada, pues entonces tenemos un problema gigante. Entonces hay que cuidar todos los aspectos, pero yo creo que, honestamente, creo que las sociedades científicas lo están haciendo bien, participan los pacientes. El punto de la participación de las personas que viven con obesidad sí. en los diseños de los proyectos científicos, en las actividades como esta, por ejemplo, es absolutamente capital. Sí, pero es importante un momentito nada más resaltar lo que ella comenta. Ella pide una guía para los periodistas. Es decir, que bueno, vas a informar sobre... No, existe.
la tengas en la redacción y dice, voy a hablar No, sobre vale. obesidad y aquí tengo mi guía y repaso. Existe Exacto. una Perdón, no quería cortarte. simplemente. específicamente diseñada por la SEN, la SEDO y la Sociedad Española de Medicina Interna, que se publicó hace un año aproximadamente, más o menos, y que tiene un contenido importante. Me parece que es muy importante y además muy fácilmente asimilable y comprensible. Sin embargo, desde la SEN consideramos que necesitamos algo más, mayor profundidad, porque hay que seguir percutiendo en este terreno, es decir, hay que seguir informando, hay que seguir educando, formando. Y entonces, precisamente, uno de los objetivos del nuevo grupo de desigualdad y estigma que se ha generado en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición es precisamente generar documentos con mayor profundidad, ya tanto dirigidos a las redes sociales como dirigidos a los profesionales sanitarios, como no, como dirigidos a los A pacientes. los medios de comunicación, ¿dónde pueden encontrar la guía? ¿Esta guía dónde se puede encontrar? Esa guía, yo se la mando, vamos a hacer Bueno, un PDF en la fácil. web. En la página Está web. En la página web, sí. ¿vale? Incluso pueden también, de repente, hablar con las asociaciones, la Asociación de Prensa de Madrid y otras, porque se pueden buscar conceptos. Sí. Hay otro tema que yo quería introducir, que también me parece muy importante, y es que recientemente se ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública, que todavía no está definido la sede, pero ahí andan. Bueno, nosotros, el Foro Español de Pacientes está reclamando formar parte. ¿Por qué? Porque creemos que cualquier tipo de política o estrategia de prevención en salud pública es muy importante contar con la voz y con la visión de los pacientes. Y un ejemplo de ello es este del que estamos hablando. Entonces, para eso hay que implicar a las administraciones y la única forma es estando dentro. A pesar de toda la información, en el minuto doy paso, habéis dado un dato muy importante, que se ha duplicado la obesidad. Vamos a más cifras cada vez más altas de obesidad. Solamente voy a ¿Por decir, qué? solamente voy a decir una cosa. Todas las predicciones que se han hecho a lo largo de los años, no de ahora, sino de años pasados, respecto a las tasas de obesidad que se alcanzarán en uno u otro país, dentro de 5, 10, 15 años, siempre han quedado por debajo de la realidad que sucede y que se puede comprobar cuando llega la fecha. Es decir, y por tanto, esa predicción que tenemos del 37% de prevalencia de obesidad para el año 2035 en España, pues hay que tomarla como mínimo, como muy real y como con alta probabilidad de que la tasa sea superior, inclusive. Estamos hablando de nada. Estamos hablando de nada. Ahí está. Sí, por favor. Hola, yo quería saber... Bueno, yo quería, sobre todo, que yo pienso que también es fundamental comenzar justamente por el principio, en el sentido en el que tú has comenzado tu charla, que es informar, porque mucha gente de la población general no lo sabe o no lo sabemos, que es una enfermedad crónica, porque a lo mejor es el primer paso para luchar contra esa estigmatización. Si la gente es consciente de que es una enfermedad crónica con muchas comorbilidades, con muchas patologías provocadas por obesidad en sí, ya se les va a considerar de otra forma que la simple persona, pues que es que, claro, no se cuida, es un vago, siempre va en ascensor o en las escaleras mecánicas, come mal, y a lo mejor es... O sea, antes que luchar propiamente contra la estigmatización en sí, primero pues hacer conciencia, y en eso somos responsables todos, pues eso, de que es una enfermedad crónica. Y después ya mi pregunta era si existen actualmente estudios recientes sobre la estigmatización en medios o sobre las consecuencias que causa sobre la persona que vive con obesidad esa estigmatización a nivel de salud mental o física. Muchas gracias por el comentario, el que suscribo de forma absoluta, y muchas gracias por la pregunta respecto a... Pues ya empiezan a aparecer, sí. Empiezan a aparecer artículos científicos en revistas de calidad contrastada, indicando que los medios de comunicación tienen un efecto bastante estigmatizador a día de hoy. Es decir, que globalmente hablando, estoy hablando de un artículo publicado, el que quiera se lo puedo enviar también, eso no estará en la página web, pero sí lo tengo y se lo puedo enviar. Si el que esté interesado, yo se lo envío. Que hace una valoración de distintos medios de comunicación, de distintos artículos que se han tratado y ve que la gran mayoría son pro-estigmatizadores. Hablan de un 60-70% en ese sentido. Empieza a haber algunos que son que tratan estrategias
encaminadas a la mejoría o a la prevención o al tratamiento de la estigmatización, pero son los menos. Es decir, hay que decir que luchamos, estamos arrastrando una influencia negativa de la historia pasada, porque cuando no conocíamos todo lo que sabemos ahora respecto a las causas de la obesidad, pues realmente todo el mundo, quien más, quien menos, y las altas autoridades sanitarias también, pues estaban a favor de que no, esto no es una enfermedad, esto es una actitud, esto es algo de la voluntad, menos plato y más zapato. Esto es absolutamente estigmatizador hoy en día, pero hoy en día, porque tenemos evidencias de que la realidad es que la obesidad es una enfermedad, es decir, esto es así de claro, ¿no? Y por lo tanto, el que quiera disponer de ese tipo de bibliografía, si me la pide, yo estaré encantado en suministrarla, porque la podemos distribuir también desde ANIS. Claro. Una pregunta sobre esos estudios. ¿Están incluidos los medios de comunicación españoles? Y hay... Que yo sepa, no. Vale. ¿Y hay diferencia, por ejemplo, se ve más estigma en un medio que en otro? Por ejemplo, televisión frente a radio, prensa. Estamos viendo ya esos estudios. No tengo esa información todavía. Pero sí creo que, por ejemplo, en las redes sociales los porcentajes son muy altos y en el terreno de los anuncios. Eso es publicidad, eso es otro campo ya, la publicidad. Claro, yo hay un comentario que creo que además yo voy a ganar en este comentario, no creo que tenga discusión. Creo que es muy importante revertir la obesidad. Al final tiene una connotación para la gran parte de la población de un tema puramente estético. O sea, los grandes usuarios de los gimnasios, los grandes usuarios del deporte, no voy a decir todos, porque evidentemente no son todos, pero la gran mayoría lo que está buscando es una estética. No sé si quizás también porque lo que vemos en los medios son hombres y mujeres guapísimos y guapísimas, ¿no? Pero al final, y de alguna forma tenemos que revertir eso, es decir, que la gente cuando vaya a un gimnasio no es para estar más guapo, sino precisamente para tener una vida más saludable, ¿no? Para no coger esos kilos de peso que al final va a llevarme a esa cronificación de la obesidad. Yo creo que ahí es donde tenemos un campo de trabajo muy grande y donde se pueden empezar a revertir las cosas. Pero ahora mismo la obesidad es, para mi modo de ver, es un tema puramente identificado con la estética. Increíble. Sí. En relación, con esto que está diciendo el doctor, hay algo que yo es que estoy pensando, por ejemplo, en gente como Lala Chus, pongo por caso, que es tan conocida, que evidentemente no es una señorita estilizada, ni mucho menos. Pero curiosamente, las personas que salen en los medios, no digo publicitariamente, sino en los medios como presentadores, como tal, que tienen una cierta un sobrepeso clarísimo, ¿no? Curiosamente siempre salen como si fueran los payasos de la tele. O sea, se identifica al gordito con el payasete, por así decirlo. Porque es que lo veo también pues en otros personajes que son personas que generalmente nos hacen reír porque son cómicos, pero que también tienen un sobrepeso evidente y que, bueno, ahora mismo pues no me salen los nombres, pero vamos, creo que todos podemos acordarnos de alguno, ¿no? Entonces quizá eso también ayuda a que se identifique la imagen de la persona con sobrepeso o con obesidad con el que es el payaso de la feria. Y eso también es bastante estigmatizante, ¿no? Lo del etiquetado frontal de alimentos, que yo sé que es muy invasivo, pero cuando tú ves esto te va a matar, esos etiquetados negros. Bueno, es que ya de entrada hay polémica con los etiquetados, ¿no? Cuando te dicen, oye, este producto es saludable, ¿no? Y lo ves y dices, Dios mío, esto... Ahí también tenemos un problema con el etiquetado, ¿no? Bueno, evidentemente es muy recomendable que cada vez que compremos algo miremos el etiquetado. Ahora, hablando de alimentación y de políticas públicas, ¿por qué seguimos soportando una comida que engorda, que es baratísima, y la comida más saludable es tan sumamente cara? ¿Cómo se puede intervenir ahí? Bueno, vamos a ver, yo creo que la publicidad de aspectos que contravienen la salud me parece que debiera estar... Es como lo de los alimentos no saludables, por ejemplo. Es decir, la publicidad de los alimentos no saludables debe ser lastrada en favor de obtener fondos para financiar los alimentos que son saludables y son más caros. Esto hay países que lo han hecho.
Cuéntanos un ejemplo, alguna política que dice ha funcionado en otros países que podamos... Sí, hay países, a ver, en los nórdicos han hecho algo de esto, también algún sudamericano, Chile, yo creo que también ha tenido alguna en ese sentido, y también políticas de transporte público gratis, por ejemplo, que al fin y al cabo son equivalentes de una sociedad más sana, y por lo tanto... Yo creo que vamos a ver, y ya no vamos a entrar en los accesos a los tratamientos, que eso también es tremendamente relevante, porque al final, a ver, a las personas que tienen obesidad hay que tratarles. O sea, las personas que tienen obesidad, que viven con obesidad, tienen que ser tratadas, sí o sí. Otra cosa es que a todo el mundo a lo mejor no hay que darle tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico, porque hay indicaciones para estas circunstancias. Pero todo el mundo tiene que ser tratado y tiene que ser revisado desde el punto de vista sanitario de forma periódica si queremos que las cosas se controlen. Esto también es política sanitaria y esto es absolutamente fundamental. Y volvemos a otro tema de concienciación, porque al final vivimos en una sociedad tan estresada. El hombre trabaja, la mujer trabaja, hay poco tiempo para la cocina. Claro, hay poco tiempo, pero yo creo que si estuviéramos más concienciados, igual sí que le dedicábamos algo más de tiempo. Pero como no hay quizás esa conciencia tan grande, pues al final cogemos cualquier alimento que ya está medio elaborado, lo calentamos en el microondas y con esto comemos, ¿no? Un momentito para incidir sobre lo que ha comentado de países, otros países. Las cifras que estáis dando de obesidad no son españolas, son europeos, o sea, hay países que realmente, otros países europeos que estén controlando la obesidad. ¿Que estén? Controlando la obesidad. Yo creo que controlar la obesidad, yo creo que no hay nadie que la esté controlando todavía. O sea, pero estamos sí es hablando verdad de este problema, que hay... no solo español. No, el problema es mundial. Exacto. El problema es mundial y el problema además se está haciendo muy relevante precisamente en países emergentes, de economía emergente, donde antes eran más pobres y ahora resulta que todos tienen coche, todos tienen... Bueno, entonces ya no cogen la bicicleta, ya no voy a decir qué países. Porque vale, pero que no tenemos una cifra de decir, oye, o sea, un caso diciendo, pues a base de aplicar políticas, determinados países están controlando, pero bajando las cifras. Determinados países, al menos de forma transitoria, sí obtienen algún resultado interesante cuando hablamos, por ejemplo, de la financiación de tratamientos saludables y las tasas para los alimentos no saludables. Hay algunas experiencias que son interesantes. Yo creo que, a ver, hay que caminar especialmente aprendiendo lo que a otros les ha ocasionado al menos una respuesta, no digo maravillosa, pero por lo menos hay razonable. De acuerdo, por poner la cifra en contexto, sí, por favor. Por lo menos en los países asiáticos, muy poca gordura. O sea, China, Corea, además el culto a la belleza es impresionante. Pero pensaba en España, ¿cuál comunidad lidera en vida sana? Porque eso puede ser un referente. Me acabas de matar. Porque creía que me ibas a preguntar la contraria, ¿no? Creía que me ibas a preguntar la contraria de cuál es la comunidad que tiene mayor tasa de obesidad o de... ¿Tenéis esa cifra? Bueno, a ver, la Comunidad Canaria yo creo que es la que tiene el ranking, ¿no? La que tiene, sí, tasa de... No, mayor. La de menor no lo sé, por eso digo que me has matado, porque fíjate lo que es... Cuando hablamos de... Nos quedamos con el dato negativo, ¿no? A ver, sí, bueno. ¿Qué han hecho? Porque, lógico, tenemos el ejemplo en casa. Pues también si te comparas, por ejemplo, con China, que todo el mundo es delgado, pero dice, bueno... Bueno, los chinos están cambiando un poco, ¿eh? Claro, por la entrada de... Pero al final... Sí, vamos a terminar. Sí, pero a ver, las comunidades del norte de España, quitando Asturias, que Asturias tiene una tasa más alta, País Vasco, por ejemplo, Navarra... Cataluña tiene algo interesante también. Bueno, pero el tema es, hay un gradiente norte-sur muy claro y Andalucía, por ejemplo, y Murcia son las que más carga tienen. Muy bien. Con Canarias, naturalmente. Perfecto. Bueno, pues como tenemos que cerrar, aunque... No, Javier, te puedes quedar más tiempo por si alguien quiere hacerte una entrevista, pero tenemos que despedir a Andoni. Sí que me gustaría unas conclusiones finales juntos, elaboramos juntos de qué podemos desde ya, hacer desde los medios de comunicación para luchar contra este estigma y mejorar el tratamiento de la información sobre la obesidad. Es que yo creo que la primera de todas, la obesidad es una enfermedad crónica. O sea, debemos de eliminar de la ecuación la parte de la estética. O sea, cuando empecemos a entender que es una enfermedad crónica, que no es un tema estético, empezaremos a verlo de otra forma y a tratarlo de otra forma. Perfecto. Y a partir de ahí empezamos ya a andar.
Muy bien, las personas que viven con obesidad, vamos a cambiar ese término. ¿Algún consejo más? Esto me parece fundamental. Yo creo que el lenguaje es muy importante. El tema de cara a los medios de comunicación, las imágenes también son muy importantes. Y yo pediría a los médicos de comunicación que se unieran con todos nosotros, con los pacientes, con los profesionales sanitarios, para informar. Pero una información rigurosa. Con rigor, la obesidad es una enfermedad, pero la obesidad se puede tratar. Y hay muchos casos de personas con obesidad que controlan la obesidad estupendamente, que viven con una calidad de vida magnífica y que, por lo tanto, ahí no hay ninguna posibilidad de decir que va todo francamente bien. Por lo tanto, esto es así. Es decir, esa es la ventaja. Yo cuando les digo a los estudiantes, por ejemplo, la obesidad es una enfermedad con más de 200 complicaciones. ¡Ah! Y tal. Bueno, pues tratar a una persona que vive con obesidad, tratarle es una oportunidad fantástica para mejorar la calidad de vida mundial. Porque hay tanta prevalencia que si tú tratas bien la obesidad, la probabilidad de que todas las complicaciones que realmente están asociadas, cardiovasculares, el cáncer, metabólicas, respiratorias, la apnea del sueño, bueno, toda la lista que es enorme, pues realmente van a mejorar, porque eso está demostrado, que cuando la obesidad se trata de forma eficaz, las complicaciones mejoran de una forma notable y la mortalidad, la morbimortalidad disminuye de una forma muy significativa. Pues muy bien, añadimos, ¿no?, abrir el espacio cada vez más para que las personas que viven con obesidad hablen en primera persona y sean ellos también los que nos tienen, los que nos digan en qué podemos mejorar. Sus familiares también. Y sus familiares. Y sus compañeros de trabajo también. Y su entorno, claro que sí. Esto es importante. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido por el stream, a todos los que estáis aquí y hasta el próximo encuentro.